Está sumergido en agua. Es que si tú pasas, yo me voy a atrever. ¿Segura? Si me compré esta moto va a hacer este tipo de cosas. Se hunde caleta. No. Vamos camino al río Plata. Hola. Así comienza nuestra ruta. Miren qué lindo. Bueno, quizás la cámara no va a capturar porque se ve como muy lejano todo. Aquí está la bifurcación de la ruta. Para allá ya comienza el modo off-road. Así que, ¿preparados? ¡Vamos! Nos fuimos. Esta es una ruta cortita, 6 kilómetros desde acá. Vivimos al ladito del río Plata. Uno de ustedes, de los suscriptores, me dijo que la ruta al río Plata era bonita, a la desembocadura del río en el lago, así que ahora vamos para allá. También ese cerro que se ve allá es una reserva nacional, la Reserva Nacional Villarrica. Mira el caballo. ¿A dónde? Ay, no lo vi. Ah, ¿tú lo alcanzaste a ver? Nos viene siguiendo. ¡Oh, qué increíble! ¡Qué lindo! Aquí estoy yo, ahí está Luis. Así que ahora los voy a llevar aquí. Eso. Estamos a 9 de agosto del 2025. Estaba soleado, ahora está más nublado. ¿Te imaginas llegamos al lago y se pone a llover? Miren este campo, no sé si se logra ver un poco. Mira estas rocas gigantes. Qué increíble, ¿eh? Mira, por favor. Mira, voy a ponerme al lado para que se pueda ver el tamaño del rocotón. ¿Cuánto medirá? Es como muy gordota. Muy linda. Acá hay una subidita muy entretenida, sobre todo cuando está llena de barro. Ahora no, el camino está sequito. ¿Se nota que es subida? No sé si se verá la inclinación. Puentecito. Qué suavecita esta moto. Muy suave. Pasa súper bien. Por todos lados uno ni siente. No sé si será la amortiguación de la moto, lo liviana que es. Pero se siente muy fluido pasando por el ripio. Para mi capacidad de conducción la siento impecable. No es que yo quiera andar a 100 kilómetros por hora. Hoy está cerrado aquí. ¿Qué dice? Residentes y comunidad. No, pero dice libre acceso peatonal. Paseo por al lado, ¿no? ¿Alcanzamos a pasar por el lado? Sí. Bueno, vamos a pasar porque yo de chica que he venido para acá. Así que no pueden cambiar las cosas. ¡Qué belleza! Este es el río Plata, el que viene del cerro. Jeje. Ya. Pasé el puente. Vamos, quiero ir a... Mira, ahí como una pasada de agua. Paseo por ahí, pues. No, está muy difícil. Y resbaloso, porque esas piedras son muy grandes. Oh, mira cómo está de alto el río. Oh. A ver. ¿Me mojo nomás? ¿Qué tan hondo está? Vinimos preparados para esto, ¿no? Y allá, por allá. Mira, les voy a mostrar la pasadita de camino que hay aquí.
Esta es la única pasada. Yo creo que Luis pasa. ¿Te atreves? Pero es que si voy a pasar solo, ¿para qué voy a pasar? Es que si tú pasas, yo me voy a atrever. ¿Segura? Sí, segura. Tendrías que sacarle el bolso lateral. Yo creo que es un camino duro, sí, porque este es un camino de paso. No hay arena. Pero se ve hondo, mi amor. Me meto con los pies y total. ¿Pero por qué? Tu tubo de escape está súper alto. Ya, pero si se me cae para el lado, mi amor. Con esa profundidad se me entra el agua igual. No se te va a caer. No lo sabemos, mi amor. Que para que veamos qué tan alto está, pues. Mira, me llega casi la rodilla. Ah, pero no es tanto. Ya. Ahí hay como unas piedras. Pero se van a mover al tiro, no, son chicas. ¿Ya pasamos? Pasamos. Es que hay que hacer este tipo de cosas, po. Ya sí, pero ¿cómo lo hacemos? Voy a sacar el bolso por si acaso, ¿no? ¿Tú vas a pasar primero? Sí, para que no se moje. Ya. Miren, mientras tanto les voy a mostrar. Miren el bosque acá. Está sumergido en agua. No sé si se ve, son puros sauces. Así está actualmente, estamos a 9 de agosto. Ya, como para que se hagan una idea. Sube el lago mucho porque esta es una zona muy lluviosa en invierno. Nunca he hecho esto, es primera vez que cruzo con esa... Este nivel de agua nunca lo has hecho. Ya voy. Dale, velocidad constante. Dale. Oye, igual se hundió harto el neumático trasero. Sí, Se hundió caleta. Me arrepentí. No, ¿cómo que te arrepentiste? Es que se te hundió caleta la rueda trasera. Pero da lo mismo, ¿no le entró agua o sí? Ay, es que por favor pongan repetición. Ay, es que me da nerviosita. Ay. Yo te vi así como... Es que ahí como que dudé de acelerar, pero dije no, tengo que seguir acelerando y nada más. Se movió así, pero siguió. Y si tú vas avanzando, las piedras las saca para el lado porque no están enterradas. Hay que hacerlo nomás, ¿sí o no? Si me compré esta moto va a hacer este tipo de cosas. Chicos, mira, tengo nervios. Me duele la guata, creo que nunca he hecho un paso así tan largo. Bueno chicos, quédense hasta el final. Por favor, acompáñenme en este momento. Yo, precisamente por este tipo de cosas que quería una moto más liviana. Cambié de moto pensando en estas pasadas. Ya me alejé, yo creo que estoy como a 15 metros o 10 metros de donde inicia el río. No sabes la emoción que tengo en este momento. Es como cuando te vayas a subir a la montaña rusa y vieron la peor parte, así como la parte que vais subiendo y te toca así como ¡guau! Siento que esa parte es la que viene ahora. Voy a poner modo off-road para que no se me bloquee. Ya, el tema es que no me puedo arrepentir a mitad de camino. Es velocidad constante suave, ¿cierto? Pero no es tampoco rápido. lentísimo. Tampoco tan lento ni tan rápido. Sí, para que si te toca una piedra, para que la logre tirar para el lado. Pues. Adelante, no tan tieso, para que si se mueve, déjala que se mueva nomás, pero siga acelerando. Ya amigos, ya en primera nomás, si esa es la que tiene más tracción. Ya vamos chiquillos, ya voy. ¡Oh! ¡Se hunde caleta! Dale. ¡Se hunde caleta! ¡Lo he logrado! ¡Se hunde caleta! ¡Se hunde! ¡Ay, qué locura! No caíste, mi amor, felicidades. Felicidades. Sentí que la moto me flotó en un segundo. Lo logré. No puedo creerlo. Yo venía a un picnic, relax, tranquila. Y mira, de eso traje esta cosita de picnic. Venía algo relajado hoy día. Y nos tocó casi ser lanchas. Oh, qué hermoso haber podido grabar esto.
Solo vi que al final te fuiste un poco para el lado. Sí, ¿Acá? sí, me llevó un poco la... Ahí yo dije, te voy a buscar, y cuando te voy a buscar, piso una piedra y me resbalé. No me caí, menos mal, pero casi me caigo. Oh, claro, yo salí, pero yo en un momento sentí que la moto flotó en el agua. Sé que uno en ese momento donde salta agua, se ve como que estás más hundida. Había harta turbulencia también. Y claro, sentí que iba chocando con algunas piedras, pero la moto tú. Oh, hermosa. Ahora sí que ya... Esta sí que fue tu prueba de agua. Hasta acá veía pura agua. Lo logramos. Oh, y el dolor de guata no hay que tomarlo en cuenta, Hay que darle nomás. Increíble la capacidad de la moto. Increíble, en un momento así uno le pone resistencia a querer soltar la moto. Y no, entonces así uno va ganando confianza. Increíble. ¡Qué hermoso! Mira, y harta marejada. ¡Qué hermoso! Qué rico se escucha. Ay. Así con la chinita, po. Todo lo que uno necesita de una moto Adventure, la tenemos aquí. Lo logramos. Llegamos a la desembocadura del río Plata, a los pies del Cerro Quelhue, a orillas del lago Villarrica. Eso es lo que me gusta de las motos trail o adventure, que nos permiten llegar a lugares así, recorrer. Qué linda vista. Tomando un rico mate. Voy a ir a hacer la prueba del agua. ¿Qué tan fría estará el agua? No, está como hielo. Miren, acá hay un árbol. Miren este árbol. Un sauce. Si vienen a Pucón, no dejen de venir para acá. Miren esta belleza. Por acá, miren, imagínense venir con las motos. Juancito. Creo que ahora vamos a tener que andar con unos pares de calcetines. En el kit de emergencia. Nos vamos a ir preparando. Las botas yo creo que están igual de mojadas. Hay unos secadores de botas. Por arriba. Yo soy más de hacer esto. Ya. Mírenla. No le costó nada. Estamos probando una aplicación nueva. Estamos utilizando Carpurride junto con la aplicación de Osman. Yo acabo de conectar Osman con CarPlay. Lo bueno es que podemos grabar las rutas que hacemos. Vamos a ir grabando cada 5 segundos, va a ir marcando un track y esos tracks después se pueden compartir. Eso sí, con la versión de pago que me salió 3.000 pesos el año, podemos compartir a través de la pantalla CarPlay. Y así no dañamos los celulares con las vibraciones, las cámaras. Coméntenos si ustedes utilizan estas pantallas, si ocupan Osman o otro tipo de aplicaciones, o si es que se animan a comenzar a usarlo, porque queremos empezar a compartir tracks. Vamos a seguir mostrando nuestra experiencia con los dispositivos. Que tenemos código de descuento, pueden ocuparlo, lo dejaré aquí y en la descripción del video. Te dan un 30% de descuento y envío gratis. Vamos a subir ahora por este otro lado. Ya la adrenalina ya pasó. ¿Cuál va a ser la primera vez que vamos a pasar por aquí? Ah, por aquí está súper fácil. Que de hecho yo pensé que tenía más piedras. Por eso te dije pasemos por allá. Pero nos hubiéramos perdido toda la emoción. Ya, Dale. ahí voy. Perfecto. Eso. Sí, estaba mucho más fácil esta. Pero no tiene lo mismo. Dale, por lo menos vamos a ir más secos ahora. Que Sí. de verdad está muy empapada adelante.
Vamos a cruzar el puente que tiene una base de fierro. Así que igual está bien seguro pasar por aquí. Hermoso. Aquí hay harta piedra, pero la moto pasa como si nada. Si todo sale bien y nos conseguimos crear el track, lo vamos a estar compartiendo igual, para que lo puedan descargar o por lo menos para que ustedes sepan dónde anduvimos hoy día. Si lo conseguimos, lo vamos a colocar ahora, aquí. Ahora van a estar viendo la ruta que acabamos de hacer. Y esta rutita igual es muy entretenida, tiene harta curva, lindos paisajes, mira esas rocotas ahí arriba. Así que este es el gran momento para que decirles que se suscriban al canal, porque vamos a llenar su página de inicio en YouTube de viajes en moto, de viajes, de anécdotas. Déjennos un comentario, un corazón, un like. Suscríbanse. Compartan nuestro canal de YouTube, que igual eso nos ayuda mucho para que llegara a más personas. ¡Qué rico camino! Y aquí ya está el camino pavimentado. Igual es bien bueno este camino. El Osman sí me muestra que está grabando, queda una línea roja atrás, ahora lo acabo de ver. Buenísima. Ahora yo tengo CarPlay, esta versión pequeña, pero muy pronto, esto es un spoiler, mi esposa va a tener su CarPlay más grande en su pantalla, viene en camino, así es que ahí van a tener dos opciones para ver y cuál les gusta más y cuál le acomoda mejor a sus motos. Exacto. Bueno amigos, aquí termina el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Espero que se hayan reído harto. Muy bueno, muy bueno. Nos vemos en el próximo. Recuerden suscribirse y colocar una campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Estamos subiendo todas las semanas contenido, así que atentos a nuestro canal, a nuestro Instagram, que van a estar aquí. Chao, chao. Hasta la próxima. Nos vemos en ruta.